Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, en este proyecto producido por Editorial Sé Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Llegamos a la lección número 9, Controversias en Jerusalén. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Sé Feliz, así estar atentos a las últimas novedades. El versículo de memoria está en Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Durante el Evangelio de Marcos estamos viendo muchas controversias entre Jesús, los fariseos, los dirigentes religiosos y vemos cómo Jesús aprovecha esas controversias para dejar mensajes. Bueno, pues en esta semana vamos a estudiar 6 controversias diferentes con los líderes religiosos, donde ellos intentan confrontar, intentan confundir, intentan distorsionar las palabras de Jesús, pero una vez más Jesús aprovecha esas controversias para dejar mensajes para nosotros. La velocidad narrativa disminuye mucho, porque es curioso como en los 10 primeros capítulos de Marcos se cubre prácticamente 3 años y medio de la vida de Jesús, y en cambio de los capítulos 11 al 16 se cubre más o menos una semana, muy poquito. Así que no os perdáis lo que va a ser el resto de la semana analizando estas controversias. Hola amigos, continuamos la lección de Escuela Sabática, llegamos al domingo 25 de agosto, que lleva por título La entrada triunfal y se centra en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Es curioso como la mitad de esta historia, el reparto de tiempo en la Biblia es muy interesante. Casi la mitad de esta historia se dedica a la búsqueda de los discípulos del asno en el que iba a entrar Jesús a Jerusalén. Y uno dice, bueno, de todo el Evangelio, de toda la vida de Jesús, ¿de verdad hay que dedicar ese tiempo a la búsqueda de un asno? Bueno, pues sí, la respuesta es sí, obviamente, ¿verdad? Pero puede haber dos explicaciones. Una es que justamente se destaca la capacidad profética de Jesús, de alguna forma, la anticipación, dónde va a estar, buscando, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, quizá más importante, la conexión con Zacarías, capítulo 9, versículos 9 y 10, donde se describe al rey entrando en Jerusalén montando sobre un burrito. Y también se vincula con Salomón entrando en Jerusalén en Primero de Reyes 1, versículos 32 al 48. Sí que está esta realidad de que 500 años antes de la llegada de Jesús ya se había predicho la entrada del rey en el asno, y Jesús lo que hace es cumplir precisamente esa predicción. Jerusalén tenía unos 40 o 50.000 habitantes en tiempo de Jesús, dicen los comentarios. Lo que pasa es que en la Pascua se llenaba de gente, multitudes de todo Israel, algunos de la diáspora también venían a Jerusalén y llenaban no solo la ciudad, sino también los alrededores. Lo que ocurre en este episodio, por tanto, es que Jesús desciende del Monte de los Olivos, baja por el torrente, ¿verdad?, y entra por la puerta dorada probablemente, que hoy en día está cerrada, y la gente cantaba Hosana, Hosana, que significa salva ahora, pero que llegó a derivar también en gloria a Dios. Lo que llama la atención de esta historia es que se ha acabado el famoso secreto mesiánico que aparece tanto en el Evangelio. Se acabó. Aquí ya todo el mundo aclama a Jesús como Mesías, Hosana, al que viene en el nombre del Señor, etcétera, etcétera. Y el día termina de una forma tranquila. Jesús entra al templo y finalmente se retira con los discípulos a Betania. Pero el día siguiente va a ser muy diferente. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al lunes 26 de agosto, un árbol maldito y un templo purificado. La historia la encontramos en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 26. Es el día siguiente, ¿verdad?, de la entrada en Jerusalén, y lo que ocurre es que Jesús desciende de Betania y antes de llegar a Jerusalén ve una higuera, se acerca a comer un higo, que esto era común en aquel tiempo porque se podía entrar a un huerto, a un árbol, a un frutal, se podía entrar allí y comer. Mientras se comiese allí no había problema. Lo que ocurre es que no hay fruto. Y Jesús maldice la higuera, dice, nunca más coma nadie fruto de ti, en el versículo 14. Esto llama la atención, pero luego vamos a ver cómo todo tiene una explicación. Jesús finalmente entra en el templo y allí en el templo pues purifica el templo de lo que habían montado allí. Utiliza dos expresiones, la Escuela Sabática resalta cómo están vinculadas con Isaías 56, esta noción de casa de oración para todos los pueblos, y la noción de cueva de ladrones se encuentra en Jeremías 7:11. Jesús mezcla las dos y purifica el templo de lo que los dirigentes
judíos y los dirigentes religiosos habían hecho de la casa de Dios. Habían convertido eso pues en una especie de mafia donde se traficaba y donde se extorsionaba a la gente y donde el cambio era un negocio muy lucrativo para ellos. Al día siguiente, cuando vuelven, los discípulos se encuentran que la higuera está seca. La higuera que el día anterior estaba bien y Jesús pronuncia la maldición, en este caso está seca y Jesús aprovecha para dar una lección sobre la oración y el perdón. ¿Qué ocurre con esta historia? Bueno, pues es el cuarto sándwich del Evangelio de Marcos que venimos estudiando durante todo este trimestre. Y en este caso están en paralelo el templo y la higuera. Jesús purifica el templo y maldice la higuera, pero la paradoja de la historia que resalta la escuela sabática es que los líderes religiosos del templo ahora planean matar a Jesús y acaban haciéndolo. Y al matar a Jesús ponen fin a los servicios del templo. El templo deja de cumplir el propósito porque el tipo se encuentra con el antitipo, ¿verdad?, en términos teológicos, y finalmente cuando matan a Jesús se acaba el sacrificio y la ofrenda. Así que es fascinante cómo Marcos entrelaza las historias para sacar este mensaje teológico. Amigos, continuamos el estudio de la lección, martes 27 de agosto. ¿Quién dijo que podías hacer eso? Un día después, si nos situamos en la semana, ¿verdad?, el lunes purifica el templo Jesús, el martes estaríamos de esa última semana, los líderes religiosos lo confrontan en los atrios y le hacen una pregunta con la que querían entramparlo de ¿con qué autoridad haces lo que haces? ¿Quién te crees tú que eres?, diríamos hoy en día. En realidad no quieren descubrir quién es, sino que pretenden entramparlo una vez más. Y claro, si él dice que la autoridad es divina, pues ¿quién te crees tú? Aún más, ¿no? Siendo un carpintero humilde, ¿cómo te crees que vienes de parte de Dios? Y si dicen que la autoridad es humana, pues lo desprecian, como pues lárgate de aquí, ¿no? No tienes autoridad, por tanto. Así que Jesús, en su infinita sabiduría, pues le responde con otra pregunta, muy típico de esa época también. Bueno, te voy a hacer yo una pregunta también. ¿Con qué autoridad el bautismo de Juan era del cielo o no? Claro, si ellos responden que era del cielo, la pregunta obvia es ¿y por qué no lo aceptasteis? Y si dicen que no venía de Dios, sino que venía de los hombres, temían que todo el pueblo se les echara encima porque Juan había sido muy querido por la gente. Así que ellos mienten y dicen, no lo sabemos. Y esto da oportunidad a Jesús para decir, bueno, pues yo tampoco respondo. Es fascinante cómo Jesús vez tras vez sale airoso de los enfrentamientos con los líderes judíos. Después en Marcos 12, versículos del 1 al 12, Jesús presenta esta parábola de la viña, donde bueno, los trabajadores sorprendentemente no quieren darle el fruto al dueño y va enviando, el propietario va enviando mensajeros hasta que finalmente envía a su hijo y ellos deciden matar al hijo. Jesús lo que está haciendo en directo es plantearles lo que están haciendo ellos, es como la última advertencia, la última oportunidad para que se arrepientan, pero desgraciadamente no lo hicieron. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, miércoles 28 de agosto, deberes terrenales y resultados celestiales. El episodio se encuentra en Marcos 12, versículos 13 al 27. Los dirigentes religiosos, como vemos durante toda esta semana, están intentando entrampar a Jesús con algo que no pueda... que pueden usarlo en su contra, y en este caso tratan un tema delicado en aquella época, que eran los impuestos. Bueno, delicado en todas las épocas, podríamos decir, ¿no? Los impuestos. Si Jesús se negaba a pagar impuestos, pues era un delito contra Roma muy grave. Y si decía de pagarlo, pues es como que estaba a favor de la dominación romana, así que con esto es lícito dar o no. La situación era difícil para Jesús, la respuesta era complicada, pero una vez más dice esa famosa frase de toma la moneda, ¿no? A Dios, dadle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esta respuesta, además de sacarlo de la controversia, deja un mensaje muy importante. De alguna forma Jesús declara, como dice el deseo de todas las gentes, declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Hay un mensaje importante, ¿no?, de separación de Iglesia y Estado, separación de política y religión, pero que tiene que ver con la responsabilidad también, como ciudadanos, de decir, bueno, estemos de acuerdo o no con todo lo que hace el gobierno, hay una responsabilidad civil
de dar lo que corresponde, mientras que nuestra lealtad espiritual corresponde únicamente a Dios y en el caso de que haya controversia, únicamente a Dios. Este principio aparece durante toda la Biblia. No contentos con eso, llegan los saduceos que no creían en la resurrección y le hacen esta pregunta de, una mujer que se casa con 5 hombres, ¿cuál será su marido? Con 7 hombres en este caso, ¿quién será su marido? En este caso también intentan entrampar a Jesús y Jesús responde de una forma fascinante diciéndoles que ignoraban el poder de Dios y las Escrituras. O sea, el mensaje de la Biblia es mucho más amplio de lo que ellos estaban acotando simplemente, y el poder de Dios lo que abre la posibilidad es que en la Tierra Nueva sea completamente diferente la noción de matrimonio quizá a la que vivimos hoy en día, pero en todo caso es más allá de nuestra comprensión, y Jesús rompe esos esquemas humanos diciendo, mira, es que estáis errando las Escrituras y el poder de Dios en ese sentido. Y finalmente, Jesús, por tanto, defiende la doctrina de la resurrección cuando habla de que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ahora mismo están muertos, pero que sigue siendo Dios de ellos porque se espera la mañana de la resurrección. Amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al jueves 29 de agosto. El mandamiento más importante. El episodio se encuentra en Marcos 12, versículos 28 al 34. Tiene que ver con la conversación en la que el escriba se acerca a Jesús y le hace esa pregunta de cuál es el mayor mandamiento, cuál es el más importante. En la respuesta, antes de llegar a la respuesta, ya la pregunta implica mucho, porque en aquel tiempo la mayoría de los dirigentes religiosos estaban en contra de Jesús, están en Jerusalén, están todos intentando matarlo, así que cuando el escriba se acerca y le hace esa pregunta amigable y sincera, ya implicaba valentía por su parte a la hora de hacer esta pregunta. Ahora, cuando Jesús responde, el primer mandamiento es justamente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es decir, con todo tu ser, el amor a Dios. Y luego le añade y le dice, y el segundo semejante, ¿verdad?, a tu prójimo como a ti mismo, al señalar esas dos vertientes, vertical, amor a Dios, horizontal, amor a los semejantes, ponerlo en ese orden, porque es así, porque primero se ama a Dios y después el amor de Dios no es capaz de hacernos amar a los demás. El escriba reconoce y dice, oye, pues no está mal. Esto debió ser muy curioso para el resto de los líderes religiosos, ¿no?, que uno de sus compañeros aceptara la respuesta de Jesús como válida. Y Jesús justamente también percibe la sinceridad del escriba y le dice, mira, no estás lejos del reino de los cielos, no estás lejos. Esto implica mucho también, se estaba acercando, había sinceridad, había un pensamiento genuino, pero le faltaba lo más importante, y era aceptar a Jesús como Mesías. Hay mucha gente quizá en nuestros días también que está cerca, pero falta dar el paso, porque sin Jesús no sirve de nada todo lo demás. Amigos, terminamos ya la lección, viernes 30 de agosto, y en este viernes, como siempre, cerramos leyendo algunos párrafos que se nos proponen de Elena de White en El deseo de todas las gentes. En el caso de la maldición de la higuera, ¿verdad?, Elena de White le saca mucho jugo y nos dice que esto es una amonestación para todas las iglesias y todos los cristianos respecto a que nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Hemos comentado también en otras semanas de la escuela sabática la importancia del servicio, la importancia del amor, en la religiosidad, en la búsqueda del cumplir la ley de Dios, y en este caso pues es la misma idea, Si no hay servicio a los demás no sirve de nada. Dice que algunas personas solo obran con respecto al yo, para ellos el tiempo solo tiene valor en la medida que les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida y no es un motivo. Termina en la sentencia pronunciada sobre la higuera. Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión. Declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto. Qué importante, llevar fruto. ¿Estamos llevando fruto en nuestra vida? ¿O somos como esa higuera que aparenta mucho y no lleva fruto? Este mensaje tiene que ser respondido por cada uno. Ojalá que el Señor nos ayude a llevar mucho fruto en él. Que el Señor te bendiga.